Y bueno, pues aquí sobre el tema de el caso de Kim, tenemos comentarios que, por ejemplo, pueden valer la pena para que el Grandmaster se levante un día domingo y comente algunos datos muy importantes que posiblemente no quedarían muy claros en las transmisiones que hemos llevado a cabo. Y el primero de ellos es que, como tal, no hemos mencionado que lo que describe Kim no pudo haber ocurrido. Es obvio que pudo haber ocurrido, y quizás no solamente en aquella ocasión, sino en muchas otras más. Sin embargo, lo que estamos mencionando son las pequeñísimas complicaciones que se tendrían al momento de buscar vincularlo con una persona en específico. Así que vamos a analizar algunas de ellas. A ver. Escuchemos. Kim señala directamente como su agresor a Eliseo, y lo que le hizo, y también en los dictámenes psicológicos donde arrojan sintomatología por abusos e signo de multiplicación ¿cuál es Eliseo el agresor? La defensa de Eliseo no podría alegar que fue otra persona quien abusó de Kim porque tendrían que probarlo y no. Aquí tenemos el tema de que la defensa de Eliseo no podría alegar que fue otra persona. No, de hecho sí, o sea, de que se pueda alegar eso, de que fue otra persona, sí. Eso pues como lo habíamos comentado, ¿no? Al igual que cuando analizamos el caso de Alexa, que era lo que mencionábamos, que sin pruebas contundentes más allá de lo que pudieran dar como testimonio, y eso que estábamos hablando ya de una Alexa de más de 18 años, o bueno, de 18 años cumplidos, y con los peritajes correspondientes, pero más allá de eso, que se iban a requerir otra clase de pruebas. Y sí, efectivamente, si no hubiera sido por las pruebas presentadas después, entre ellas las conversaciones, las fotografías y todo eso, y los videos, no hubiera procedido. Entonces tenemos que aquí, sí, efectivamente Kim lo señala como el malo, ¿no? En sus declaraciones. Y bueno, pues aquí específicamente en que la defensa de Eliseo no podría alegar que fue otra persona quien abusó, porque tendría que probarlo. No, es que aquí el pequeño detalle es que como tal no es que no se pueda alegar, sí se puede de hecho alegar, ¿no? O sea, no hay quien le vaya a impedir a la defensa de Eliseo que no lo alegue, puede alegar esto y otras cosas más. Ahora, en cuanto a que tendría que probarlo, pues no, porque en el caso de Eliseo y Kim, en caso, repito, de que realmente Eliseo pasara a formar parte de la carpeta de investigación y que ya la fiscalía o las autoridades lo identificaran como la persona culpable o el posible culpable o la persona que efectivamente llevó a cabo esos actos, tendríamos que recordar que en este caso sobre quien cae la obligación de probar no es sobre la defensa. Cuando se lleva a cabo una acusación, la carga de prueba le corresponde a la parte acusadora, no a la defensa. Es decir, la parte que acusa debería de presentar las pruebas suficientes para demostrar que Eliseo cometió el delito. Y aquí tenemos el tema del peritaje, ¿no? O los dictámenes psicológicos. Pero el dictamen psicológico no es para arrojar que Eliseo fue la persona quien los cometió. El alcance, en este caso del protocolo que le aplican a Kim, el protocolo de Michigan, tiene otros alcances, tiene limitaciones específicas y tal como lo hemos mencionado, ¿no? Al igual que en el caso de Alexi y de cualquier otro más que analizáramos. Este protocolo, específicamente el de Michigan, sí es un dictamen psicológico que puede identificar síntomas consistentes, como lo mencionaban en la otra entrevista, con temas de abuso, pero no establecer de manera concluyente la identidad del agresor, o como una prueba contundente, la identidad del agresor. Y bueno, aquí pueden decir, es que sí es posible porque lo mencionó. Ok, vamos a llevarlo a que realmente esto fuera parte de un proceso ya legal o judicial, pero recordemos, primero pues sí tendrán que demostrar que hay suficientes elementos y todo lo demás que ya hemos comentado, ok, y entonces que ya estuviéramos en el momento del juicio, en donde se imaginan, e incluso hasta el que aplicó las pruebas necesarias o el protocolo de Michigan dijera esto, que también en los dictámenes psicológicos donde arroja sintomatología por abuso es Eliseo el agresor. Ok, y ya no estamos hablando de que únicamente lo dijera la mamá o que lo dijera el abogado, no, sino que fuera ahí a pararse específicamente el que lo aplicó, el psicólogo, perito, el psicólogo perito o el perito psicólogo. Y que el cuestionamiento fuera algo así más o menos, ¿no? Como el que se llevó a cabo en el juicio contra el HP. Y recordemos que de hecho nos dio risa porque por la parte del HP pudimos notar que la abogada Samara no era la más capacitada, ni la persona que la acompañaba. Pero aún así, pues te das cuenta que son preguntas casi de rutina que le tendrían que hacer, ¿no? Entonces, teniendo ahí el perito, simplemente le tendrían que decir, ¿usted personalmente fue testigo de que estuviera involucrado el señor Eliseo? Pues obviamente te va a responder que no,
que solamente realizó la evaluación psicológica a la menor. O hay que más te podría responder. Ya después, le harían alguna pregunta así como que la niña señaló específicamente a Eliseo por nombre o alguna descripción de que aquí pues obviamente es cuando el perito diría, o el psicólogo perito o el perito psicólogo. Sí, en sus declaraciones mencionó a una persona mala, a un hombre malo, y también lo identificó por su nombre. Es decir, se refirió a él como Eliseo. Ok, eso es lo que podríamos imaginar que sería lo más que podría ser el perito, ¿no? Y entonces seguiría, ok, el hecho de que la niña mencione un nombre durante la entrevista psicológica significa que usted puede afirmar con certeza científica que él fue quien realizó el daño, y entonces pues aquí el perito tendría que explicar. No, el dictamen psicológico no puede identificar al agresor, solo puede evaluar síntomas y determinar si son compatibles con la experiencia traumática, y ya después podrías ahondar mucho más, ¿no? Simplemente decirle, ok, ¿qué fue lo que le aplicó? ¿O cuál fue el protocolo? No, pues aquí el de Michigan. Ok, ¿y el de Michigan? ¿Este protocolo sirve para identificar al agresor? No, yo solamente apliqué la prueba y pues realmente sería como las mismas preguntas de rutina que le realizaron. Ok, entonces, bueno, entonces retomando esto, le dirán que si él realizó el protocolo de Michigan, ¿no? Y ya sería como que sí, y quizás le preguntan, ¿usted estuvo presente durante todo el proceso? Vamos a suponer que diga, sí, yo estuve todo presente en cada una de las etapas, me apoyé con otros especialistas de otras áreas, con los procedimientos más modernos, bla, 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 ok. Y aquí le dirían que expliqué en qué consiste el protocolo de Michigan, a lo que pues él diría que es una guía para entrevistar a menores que se sospecha que han sido víctimas de abuso, con el objetivo de conseguir información de manera estructurada, evitar sugerencias, que era lo que mencionaba en la entrevista, ¿no? O influenciarlos para que distorsionen el testimonio del niño. Y bueno, pues aquí entonces le preguntarían que si el protocolo garantiza que la información obtenida es infalible o totalmente precisa en los detalles de abuso y la identidad del agresor. Aquí sería muy complicado que el perito psicólogo te diga, sí, es totalmente infalible y es totalmente preciso. Pero vamos a suponer que te diga, sí, no hay margen de error. Ok, aunque eso estaría complicado que te lo vaya a responder ya en un juicio, porque no, de hecho, en las limitaciones y alcance, al tener ciertas limitaciones, pues no puedes como tal decir que puedes garantizar que no haya ningún error, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que se aventara y que dijera sí, efectivamente, ni uno solo. Entonces aquí mencionaban, ¿no? 11 de los posibles 20 elementos o características que tendría la persona, y de ahí procederían. Ok, y este protocolo de Michigan le permite concluir científicamente que Eliseo es la responsable de estos síntomas. Y aquí, bueno, pues ya quedamos que por más que el aplicador dijera, sí, el 100% de seguridad con este dictamen, de que corresponde a eso. Entonces, pues aquí como tal diría, pues no, la función del dictamen es evaluar el estado psicológico de la menor. No puede identificar de manera contundente quién es la persona que llevó a cabo eso. Únicamente se toma como parte de las declaraciones dadas por la menor, pero este protocolo no está hecho para identificarlo o dirigirlo hacia quien llevó a cabo los hechos. ¿Ok? Entonces, bueno, en cuanto a y esto estamos hablando, ¿no? Que ya llegando al punto en el que entrevistarás al mero, al que estuvo involucrado, al que lo hizo, ya que teníamos que la defensa de Eliseo no podría alegar que fue otra persona quien abusó de Kim, no, de hecho sí podría alegarlo, y se lo podría decir en la misma cara al mero, al que aplicó eso, y pues difícilmente el que lo aplicó te va a decir, no, o sea, yo como apliqué el protocolo de Michigan, te puedo asegurar que fue el señor Eliseo, no, porque dentro de su alcance no está eso, simplemente te diré que bueno, ni estuve en el lugar, ni tuve acceso a otras cosas, simplemente apliqué el protocolo. Sí, es decir, ¿a qué me refiero con otras cosas? Que no tuvo acceso, por ejemplo, a revisar material biológico, como lo que comentábamos, ¿no? Restos que hubieran quedado de fluidos o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque hasta donde se ha mencionado, no existe ese material biológico. Y en caso de que existiera, lo tendría que corroborar el área correspondiente y especializada en eso, ¿no? O sea que pues simplemente te va a decir que no, o sea que la defensa como tal de Eliseo sí lo podría alegar. Y como tal, pues no es que Eliseo lo tenga que probar, porque la carga de la prueba recae sobre la parte acusadora. Ya en caso de que sea una prueba lo suficientemente sólida, ahí sí vendría la parte de la defensa. Y luego tenemos, junto con la maestra que fue su cómplice, el otro tema interesante, ¿no? La maestra. Y bueno, pues aquí hay otro dato
también interesante, ¿saben? Ya que la defensa pues no podría alegar que los síntomas de la niña son por algún otro tipo de estrés. Pero eso no lo tendría que alegar la defensa como tal, porque a la defensa pues principalmente lo que le interesaría será el que su cliente no quedara vinculado, o que quedara aclarado que el perito que lleva a cabo esta prueba psicológica con el protocolo de Michigan no es una herramienta para identificar al agresor, que sí. Es algo que menciona dentro de la entrevista, ¿no? Pero no tiene ese propósito, ni tiene ese alcance, sino solamente, principalmente determinar entre los 20 posibles signos cuántos tiene, en este caso los 11. Y luego tenemos el tema de la otra maestra y de los otros niños que fueron testigos. Aunque saben que sería aquí lo interesante, que sí ya comentamos que la defensa, pues sí podría alegar, pero realmente sería innecesario, ¿verdad? Todo eso. Porque principalmente, si como tal no es una herramienta que te vaya a demostrar el protocolo aplicado en este caso de Michigan, que lo haya hecho el liceo, pues en este caso la defensa sí tendría el derecho de cuestionar la solidez de las pruebas que presenta la otra parte, ya sea señalando inconsistencias, evidencias que no son contundentes o cualquier otra cosa que ellos consideren que no es válida. Y sí, repito, no es que los dictámenes psicológicos no estén indicando que presente 11 de los posibles 20, pero repito, ese peritaje y la función incluso de llevarlo a cabo y del perito psicólogo, pues como tal no tiene el alcance de decir, fue por esta persona. Ya después tenemos que los dictámenes psicológicos son documentos científicos que pueden ser utilizados en un proceso judicial. Sí, claro. Y bueno, en cuanto al tema de la imparcialidad, en teoría sí serían imparciales, ¿no? Pero realmente pues depende de quién lleva a cabo la entrevista, el protocolo y todo lo demás. Vamos a suponer que sí. Ok, sí, es que nadie está discutiendo los 11 de los 20. Es más, pudieron haber sido 20 de 20. Ahora, en cuanto a los otros bebés que tuvieron o fueron testigos del abuso, pues ahí se pone el tema más interesante, ¿no? Porque sería lo mismo. O sea, si tienen esas edades de 3, 4, 5 años, pues quién sabe si realmente hayan sido presentados ya esos testimonios o fueran a ser presentados o solicitados esos testimonios, y quién sabe si realmente lo podamos considerar como algo real, ¿no? Que se lleguen a presentar. Pero lo que sí es que por el otro lado, ahora que mencionan los testimonios de los otros bebés que fueron testigos, ¿no? Surgirían las preguntas, bueno, pues quién sabe si las mamás o los papás o tutores vayan a estar de acuerdo en que llevarlos a declarar y todo eso, y habrá quien diga, no, es que aunque no estén de acuerdo, es por ley, ok. Sin embargo, con bebés de 3, 4, 5 años, quién sabe qué tan bien salir ese procedimiento, ¿verdad? Pero por el otro lado, tenemos a los demás compañeros que están ahí. Una persona que se presta para acompañar al malo, y que incluso hasta se mencionaba, ¿no? Que la había dibujado así jalándole el cabello a la maestra que era la buena y él era el malo. Ok. Entonces, pues ahí tendríamos una cuestión de ¿qué? Complicidad, de acuerdo. Y así como por una parte tenemos a los bebés, que quién sabe si saliera bien el ocuparlo como testigos o no. Por otra parte, pues tenemos a los otros compañeros, no a los de Kim, sino a los de Eliseo, ¿no? Y si me preguntas a mí, pues después de que ha pasado cerca de un mes y medio de esto, es muy probable que ya sea por parte de la defensa del liceo, así como por el sindicato o cualquier otro representante legal, y ya hayan tenido desde hace semanas los argumentos enfocándose específicamente en esas limitaciones que acabamos de mencionar. Y si es que otra maestra también está involucrada en este tema de acusaciones, es posible que ella, el señor malo, como otros posibles testigos, hayan ya recibido un asesoramiento para declarar cómo evitar contradicciones, fortalecer la defensa. Y sí, es muy probable que todos ellos hayan ya recibido alguna especie de asesoramiento legal por parte del sindicato de maestros, de abogados especializados, y que pues todo esto esté alineado en su versión de los hechos. Así que esas son las pequeñas complejidades, al igual que cuando lo analizamos en el caso de Alexa, ¿no? Que sí, repito, a pesar de todo eso y de tener el peritaje, mencioné, bueno, ahora el pequeño detalle es cómo se demostraría que eso corresponde al HP. Y pues se demostró con los mensajes, y que incluso pues se hablaba de que le pedía fotos o que le tomaba fotos, y con otra evidencia más, ¿verdad? Si no, hubiera estado bien complicado. Y estamos hablando de una Alexa ya siendo mayor de edad, y que esto lo describía que había ocurrido entre una edad de 6 y 14 años, ¿no? Ahora, cuando es algo ocurrido a los 3 años, con testigos más o menos con ese rango de edad, no estoy diciendo que no haya ocurrido, sino solamente estoy haciendo referencia a las pequeñas complicaciones, ¿verdad?
Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios y cualquier cosa pues les aviso por Telegram.